Vamos a contar a lo largo de la transmisión con el abogado penalista David Panta, quien también tiene una apreciación muy particular sobre el tema, y dentro de unos minutos se va a conectar el doctor Juan Carlos Molleda, abogado constitucionalista del Instituto de Defensa Legal, para que también nos pueda ofrecer sus apreciaciones sobre el indulto a Fujimori. Esta decisión del Tribunal Constitucional, bastante polémica, que ha encendido el debate académico. Los invitamos a cada uno de ustedes a que puedan compartir, etiquetar, compartir el enlace, etiquetar a sus amistades, a sus colegas, para que de esa forma puedan sumarse a esta transmisión por audio a través de Twitter. Bien, podemos comenzar con el doctor Ronald Anco, quien ya se encuentra en la sala para que nos pueda ofrecer sus apreciaciones generales de manera didáctica y de esa forma podamos introducirnos en este tema acerca del indulto a Fujimori. El indulto a Fujimori bajo análisis. Ese es el titular de este space en Twitter. Doctor, ¿me logra escuchar bien? Tiene que activar. Ah, perfecto. Sí, sí, hola Francisco, ¿cómo están? Buenas tardes. Sí, podemos ofrecerle algunas ideas generales y el contexto a nuestros seguidores de Twitter para que de esa forma vayamos aterrizando el tema y abordando tópico tras tópico en tanto esperamos a nuestros otros panelistas. Le cedo la palabra, doctor. Eh, muchas gracias Francisco, muchas gracias al equipo de LP por la invitación a brindar una serie de comentarios, perspectivas, ideas sobre este tema que indudablemente pues ha marcado la agenda, pero la agenda jurídica. En principio quiero dejar claro que las opiniones que voy a vertir son opiniones en estricto jurídicas, ¿de acuerdo? Eh, no voy a entrar al escenario político, al escenario social, no voy a analizar si finalmente esto merece o no algún tipo de reproche social, es decir, voy a centrarme en el ámbito estrictamente jurídico. Es cierto que por ahí siempre dicen que el ámbito jurídico no se puede desligar de lo social, entre otras cosas, pero lo cierto es que esta sentencia y este análisis debe ser objetivo y lo objetivo justamente va a radicar en el plano jurídico. Muy bien, bueno, el caso por resumir, pues se trata de una resolución suprema el año 2017 que genera o posibilita el indulto humanitario al señor Fujimori, dado en ese momento por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Ojo que esto, a la fecha incluso, ha motivado un proceso contra su hijo, el señor Kenji, porque supuestamente esto habría sido objeto de ciertos acuerdos, entre otras cosas. Pero lo cierto finalmente es que esta resolución suprema, si uno revisa dentro de su fundamentación, lo que básicamente dice es que existe un informe médico y este informe médico lo que establecería es que esta persona, Fujimori, tiene dificultades y afectaciones graves contra su vida, lo que permite o lo que no le permite desarrollar con normalidad su vida, y por tanto la comisión técnica en ese momento es de la opinión de que debe darse un indulto humanitario. Esa es la esencia, eso finalmente se somete a un habeas corpus y ya sabemos la historia que finalmente es que se ha concedido vía habeas corpus ese o se ha reconocido, ¿no?, la legalidad supuesta de este indulto. Eso es en resumen, o de eso se trata en resumen este caso. Bueno, ante eso, ahora la controversia se genera a si se trata o no de un indulto legal o si es que puede existir ciertos parámetros que motiven un cuestionamiento. Entonces, empiezo a entrar de repente a algunas ideas particulares. En principio, ¿se puede dejar sin efecto esta resolución suprema? Esto es atacar el corazón mismo del tema, dado que ha sido objeto de pronunciamiento del Tribunal Constitucional. A ver, primero, desde la mirada del Ejecutivo, esto es, la pregunta concreta, ¿el presidente actual puede dejar sin efecto esa resolución suprema que concedió el indulto? La respuesta a consideración es sí. Pero claro, por las dos siguientes razones que voy a explicar. Primero,
ojo que ni la Constitución ni ninguna ley dice expresamente o brinda expresamente la posibilidad de dejar sin efecto una resolución suprema. No lo dice, ¿de acuerdo? Lo único que dice la Constitución, las leyes del Ejecutivo, lo que dicen es que el presidente de la República está facultado para emitir resoluciones supremas. Ahora bien, ¿por qué digo que el presidente sí podría? No obstante, hay ese vacío normativo, porque bueno, entre otras cosas, hay varias resoluciones supremas que han sido derogadas también con resoluciones supremas. Por ejemplo, el caso del señor Vizcarra en su momento dejó sin efecto una resolución suprema vinculado a análisis y normas del SNIF. Es decir, PPK emite un decreto, una resolución suprema, lo propio viene en su momento el señor Vizcarra y deroga este mandato del Ejecutivo. Entonces, cuando revisamos la formalidad de este documento, además tiene que ser refrendado por el presidente del Consejo de Ministros y además por el ministro del sector. Entonces, por esto, básicamente, digamos, voy a llamarle por un criterio jurisprudencial, sí existe antecedentes en el cual un presidente ha dejado sin efecto una resolución previamente emitida. Ahora, específicamente por indulto, obviamente no hay. ¿De acuerdo? Esta es la primera vez que se está presentando esta circunstancia. Entonces, creo que sí podría derogarse considerando, repito, lo explicado. Pero si vamos al marco normativo, reitero, no hay norma que así expresamente lo faculte. Ahora, no voy a decir, ¿eso quiere decir entonces que lo que no está prohibido está permitido? No. Eso es principio de legalidad del derecho penal propiamente. Eso no tiene objeto de análisis en esta circunstancia. Básicamente sí, o máxime si es procedimental. Ahora, lo que yo sí considero es que debemos de analizar, y el fondo de este caso es si realmente este caso, esta sentencia, es o no crimen de lesa humanidad y violación a derechos humanos. Doctor, antes de pasar a ese tema que me parece muy interesante y estoy completamente seguro que nuestro público también, permítame detenerme en ese primer tópico que usted ha abordado, sobre si es posible que el presidente Pedro Castillo pueda derogar la resolución suprema mediante la que se indultó a Alberto Fujimori. De hecho, nosotros le hemos hecho la consulta a algunos otros constitucionalistas y ellos son de la idea de que no se puede. ¿Por qué? Porque el indulto, de acuerdo al artículo 139 de la Constitución Política del Perú, el indulto produce efectos de cosa juzgada, por eso no podríamos siquiera contemplar esa posibilidad. Antes de que pueda responder, le voy a ceder el uso de la palabra al doctor. Primero le doy la bienvenida al doctor David Panta y al doctor Juan Carlos Molleda, quienes ya se encuentran conectados a este space en Twitter, para que ellos también puedan ofrecer en el marco general de este caso bastante polémico, incidiendo en ese primer tópico que usted ha desarrollado bastante bien. Si acaso sería posible que el presidente Pedro Castillo derogase la resolución suprema mediante la que se indultó a Fujimori, es decir, la resolución suprema que emitió, que fue emitida en su gobierno, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Doctor David Panta, ¿me puede oír bien? Sí, 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 perfecto. Perfecto, doctor. Lo escuchamos con atención. Gracias. Sí, he escuchado atentamente, Ronald, tu exposición, muy elocuente, siempre seria sobre todo, lo que te caracteriza, pero sí voy a discrepar, y eso es lo bonito en el derecho, discrepar y someter dentro de la mesa del debate los argumentos, ¿no? Sin apasionamientos, sin ningún tipo de bloqueo político, ¿no? Simplemente, como tú dijiste, hay que ser lo más objetivo posible y aplicar la razón en ese tema. Yo considero, y temprano hablábamos con algún representante, con Francisco de LP sobre este tema, y básicamente cuando me hace la consulta que ha salido publicada, yo analizando el tema, fui de la opinión de que no es posible. Y no es posible por lo siguiente, a ver,
Vamos a partir primero como por un punto. El punto es, el indulto es una facultad propia del presidente de la República. Sí, definitivamente sí. Eso no lo digo yo, sino está contemplado en la Constitución. El segundo punto es, una vez dado el indulto, ¿cuál es la naturaleza jurídica de esa resolución? Es de cosa juzgada, ¿no? Pero, y esto lo extraigo de el indulto, en este caso sí declararon nulo, el indulto de Crucillac por parte del Tribunal Constitucional anterior. Y es que el indulto como tal, teniendo naturaleza de cosa juzgada, tiene límites. Y esos límites precisamente son valorados por las cortes en todo caso nacionales, sobre todo la justicia constitucional. Entonces, partamos de ese segundo punto. Entonces decimos, ¿es atribución al presidente? Sí. Segundo punto, ¿es cosa juzgada? Sí. Tercero, pero es una cosa juzgada que debe ser revisada. No lo entendería tanto así, sino que el indulto por sí mismo, porque la cosa juzgada también debemos entenderla que no es absoluta, ¿cierto? También tiene ciertos parámetros para su revisión. Por ejemplo, la cosa juzgada fraudulenta es revisable. Pero el indulto como tal, teniendo la naturaleza de cosa juzgada, sí puede ser revisada por los tribunales nacionales, por la justicia constitucional. Y aquí viene lo que yo sostengo, ¿no? Entonces decimos, bueno, otorgado el indulto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció, no por su anulación, porque aquí siempre vi bastante errores en la redacción, sobre todo periodística, cuando se pronunció la Corte. O sea, la Corte en ninguna parte ha declarado, o sea, se pronunció en el sentido de alguna nulidad, ni dejar sin efecto, ni nada. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que en vía sentencia de supervisión, lo que te pueden decir es, oye, esta sentencia es incompatible con las mías, y váyanse ustedes, regúlense vía la justicia constitucional y corrijan ese defecto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí viene un punto que era la justicia constitucional, pero se tramitó vía el Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, a cargo del doctor Núñez Julca, que aplicó pues un tema de control de convencionalidad, ¿cierto? Citando pide páginas en francés, en inglés, en alemán. Bueno, no voy a entrar a discutir ese tema. Lo cierto es que vía este control, esos límites, se comienza a valorar ese indulto. Entonces la Corte Suprema, el doctor Núñez Julca, no lo anula. Y esto quiero que quede bien claro, o sea, no lo anula, sino le quitan los efectos. Porque una cosa, pues yo refutaba yo también la posición de del doctor Luciano Castillo, porque él señala, ¿cierto? Y él dice, por ejemplo, que ¿por qué no se retrotrae anteriormente si es un habeas corpus, se debe retrotraer el proceso? No, porque el doctor Núñez Julca en su resolución dice, déjese sin efecto. Y dejar sin efecto no es anular, que yo sepa, por lo menos, ¿no? Entonces, se va a la sala del doctor Salas Arenas, confirman la decisión, se va a la justicia constitucional de Ica, pasa por los filtros de primera, segunda instancia y llega al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional revierte todo ello y le restituye los efectos. Entonces, esa restitución de los efectos significa que ese límite que tiene el indulto ya fue revisado. Y si ya fue revisado, ahorita ya tiene la calidad de cosa juzgada. El debate más importante, creo yo, es si es que bueno, será materia de un próximo pronunciamiento de estos simposios lo cual estamos invitados, si es que el Tribunal Constitucional vía esa sentencia vulnerado derechos, ¿cierto?, de la víctima, y si es que puede la Corte Interamericana de Derechos Humanos revertir ello, con lo cual yo también me pronuncio, yo creo que no.
porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que puede es declarar la incompatibilidad. La pregunta es, ¿pero cuál va a ser el remedio a esa incompatibilidad? ¿Cómo anulamos una sentencia de la máxima instancia constitucional, donde ya no hay otra instancia? Pero es en materia de otro tema. Por eso es que yo sostengo de que no puede, pues, el presidente dejar sin efecto, derogar, anular, ¿cierto? Este indulto vía alguna resolución suprema, qué sé yo, pues, ¿no? Esa es mi posición, ¿eh? Bien, bien, doctor, muchas gracias. Nos ha quedado bastante claro. Vamos a cederle la posta al doctor Juan Carlos Molleda, quien ha escuchado con atención la postura del doctor Ronald Anco y la del doctor David Panta para que pueda emitir sus opiniones con relación al tema. Doctor, ¿me logra oír? Buenas tardes. Hola Francisco, Buenas. ¿se me escucha bien? Sí, perfecto, doctor, perfecto. Claro que sí, doctor. ¿Cuáles son sus apreciaciones? Lo escuchamos con atención. Para comenzar, un saludo a todos y a todas. Esta es una materia opinable. Yo soy Juan Carlos Ruiz Molleda, coordino el área de litigio constitucional en IDL. IDL es parte en este proceso, patrocina a los familiares de las víctimas, ¿ya? A ver, en primer lugar, yo quiero decir que, digamos, el indulto humanitario sí existe. O sea, sí es una figura permitida. Nadie debe morir preso, nadie debe morir en la cárcel. Esa es la idea. Pero hay requisitos que aquí no se han cumplido. Y que si el Fujimorismo está convencido de que estamos en ese supuesto, pues tiene que iniciar el trámite. ¿Qué exige? Entre otras cosas, para resumir un poco la película, están ante una enfermedad, digamos, avanzada, degenerativa, incurable, ¿no es cierto? Progresiva, pero además, no solamente eso, sino estar ante condiciones carcelarias que hagan suponer que esa situación se va a agravar. No es el caso de Fujimori. O sea, el Fujimori tiene una arritmia, tiene una hipertensión y eso tienen todas las personas mayores. Pero además, no nos olvidemos que está en una cárcel que tiene muchos beneficios. O sea, para comenzar, un tópico, tiene una enfermera a las 24 horas del día, ¿no es cierto? Él escoge su comida, o sea, no estamos en un supuesto. Yo creo que el indulto humanitario sí existe, pero hay que cumplir con los requisitos, ¿no es cierto? Y hay muchos cuestionamientos, ¿no? Es más, hay un proceso penal ahorita. El indulto de Fujimori fue una negociación. Tú no me vacas y yo te doy el indulto. Tanto es así que ahorita hay una investigación en el Ministerio Público, la abrió Zoraida Ábalos, y hay un proceso, y hay una investigación fiscal, y hay una imputación de delitos. ¿Cómo queda eso, no? Entonces, y además en ese indulto hay muchos cuestionamientos. Por ejemplo, se hace referencia a que Kenji pidió permiso para viajar con Fujimori a un área natural protegida en Trujillo que estaba a más de 3.000 metros de altura. Oye, si alguien está en una enfermedad degenerativa, incurable, regresiva, avanzada, no se va pues de viaje a más de 3.000 metros de altura. Entonces, ese es un lado. Lo segundo que quiero decir es que es una distinción que hizo el Tribunal Constitucional en el caso Tragamonedas, ¿no? Casinos y Tragamonedas, la cosa juzgada y la cosa juzgada constitucional, ¿no es cierto? La cosa juzgada, digamos, hay una cosa juzgada formal, pero hay una cosa juzgada constitucional, que es cuando una decisión es compatible con la Constitución, los tratados de derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte, ¿no? Recordemos el caso Martín Rivas del Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional? Puede haber que haya una cosa juzgada formal, pero todos sabemos que la justicia militar no tenía competencia, había leyes de impunidad, entonces la justicia militar no tenía voluntad de sancionar. ¿Y qué declaró el Tribunal Constitucional? Declaró nula esa sentencia. Entonces, hay una cosa juzgada constitucional que hay que tener en cuenta. Un tercer punto es que, en mi opinión, si uno mira, por ejemplo, el nuevo Código Procesal Constitucional, si uno mira, por ejemplo, el artículo 120, es clarísimo, ¿no? Sobre el agotamiento de la jurisdicción nacional. Nuestro Tribunal Constitucional es un tribunal de cúpula, es un tribunal que cierra el sistema de justicia. Es el que cierra el sistema de justicia. Y yo creo que esta sentencia, mal o bien, ha cerrado eso. Lo que corresponde ahora, yo creo que ahorita la pelota está en la cancha de la Corte Interamericana. Y que tenemos dos cosas juzgadas. Una cosa juzgada del Tribunal Constitucional y una cosa juzgada convencional. Aquí hay dos sentencias, Barrios Altos y La Cantuta, donde donde la Corte encontró responsabilidad del Estado peruano y en el marco de la reparación ordenó
investigar y sancionar a los responsables. Y la Corte ha establecido, y es una línea jurisprudencial consolidada, que no cabe indultos, amnistías, ni ningún tipo de impunidad. Esa es una regla que nos vincula. El artículo 8 del título preliminar del nuevo Código Procesal Constitucional dice claramente que los jueces tienen que pronunciarse de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Entonces, en mi opinión, aquí no tiene sentido regresar. Yo creo que el Tribunal Constitucional ya emitió esta sentencia. Yo estaría muy en contra de que el Ejecutivo se pronuncie. Yo creo que el Tribunal ha resucitado un muerto. Más allá si es nulidad o lo dejó sin efectos, el Tribunal Constitucional ha resucitado, y de la manera más irregular. Entonces, yo creo que la última palabra la tiene la Corte. Y para terminar, cuando un juez emite una sentencia, ¿no es cierto? El trabajo del juez no acaba cuando emite la sentencia, sino cuando el derecho es restituido. O sea, la chamba de un juez no acaba cuando sale el fallo, sino cuando el derecho es restituido, y el juez tiene que adoptar todas las medidas para restituir el derecho. Aquí la Corte, si bien ya se emitió sentencia en Barrios Altos, en La Cantuta, en el Frontón, que es la misma lógica, ¿no es cierto? Está en supervisión de ejecución de sentencia. Y es en el marco de la supervisión de la ejecución que la Corte tiene la última palabra. No la tiene, en mi opinión, el Tribunal Constitucional. Entonces, creo que para mí, porque hay gente que ha dicho, mira, presentemos otro amparo. No, yo creo que ahorita la Corte Interamericana tiene que pronunciarse, y obviamente, respetando el marco de discrecionalidad del Estado peruano, lo que va a decir es, esta decisión, este indulto, es compatible con mi jurisprudencia, es compatible con la sentencia Barrios Altos y La Cantuta, y la respuesta es evidente, no es compatible. Entonces lo que va a hacer es que se va a pronunciar. Ahora, tiene posibilidades, ¿no? Pero básicamente no nos olvidemos que el sistema interamericano de derechos humanos es supletorio, es decir, no busca hacerle el trabajo a la justicia peruana. Entra y resulta competente cuando la justicia peruana no funciona. La primera línea de batalla es la justicia doméstica, la justicia interna. Cuando esta falla, recién se abre la competencia. Entonces yo creo que, para terminar, aquí la última palabra la tiene la Corte Interamericana, y hay que esperar. Hay que acordarnos que no están permanentemente los magistrados en San José, Costa Rica, sesionan. En estos momentos se encuentran sesionando. En estos momentos están sesionando, y yo creo que se viene un pronunciamiento que espero de una vez cierre esto. Y lo último es, esta sentencia en realidad no nos sorprende. Mira, hay el caso El Frontón, y luego hay sentencias del tribunal que han desconocido que existe el derecho a la consulta. Lo que ha dicho, además sin la menor motivación, eso también es increíble. Blume en uno de sus fallos ha dicho, la consulta previa no está en la Constitución, cosa que es cierto. Luego no es un derecho fundamental, luego no es protegible por el amparo. Perdón, nuestro derecho constitucional, a través de las cláusulas de apertura, el 3, el 55 y la cuarta disposición final transitoria, se abre al derecho internacional de los derechos humanos, de tal manera que hay una constitucionalización del derecho internacional. Entonces, estamos realmente ante un giro, en mi opinión, conservador, peligroso, de este tribunal, que quiere deshacer líneas jurisprudenciales consolidadas. Muchísimas gracias, Francisco, por la oportunidad. Doctor, para que quede claro, una pregunta. ¿A través de qué procedimiento, o en todo caso, qué podría hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a una decisión asumida por el Tribunal Constitucional, un órgano de cierre en el Perú? O sea, tendría que solicitar qué cosa puntualmente, Mira, o podría ir contra una decisión del Tribunal Constitucional. Mira, aquí no cabe iniciar otro proceso ante la Corte. Acá ya hay una sentencia, aquí hay una cosa juzgada convencional, y el Tribunal Constitucional está afectando esa jugada. Miren, en el 139, inciso 2, es claro, lo leo, de la Constitución: ninguna autoridad puede abocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional, ni interferir en el ejercicio de su función. Tampoco puede dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosas juzgadas. Podría exhortar a una denuncia constitucional. No, yo creo que exhortar no. Lo que va a hacer la Corte es exigirle al Estado peruano que, si el Estado peruano ha firmado, ratificado la Convención Americana y ha aceptado la competencia de la Corte, entonces su fallo lo ajuste a sus sentencias. Eso es lo que corresponde. En el marco de ejecución, acá no cabe otro proceso. Esto es en el marco de ejecución de sentencia. Que emita un nuevo pronunciamiento, que aclare su pronunciamiento.
En el Ajá, sí, doctor, ¿lo escuchamos? decía que no cabe acá iniciar otro proceso contencioso. Acá ya hay un proceso y una sentencia. En el marco de eso, de esas sentencias que se han emitido Barrazatos y La Cantuta, tiene que conminar, tiene que exigirle al Estado peruano que ajuste su sentencia a las sentencias de Barrazatos y La Cantuta. Es en el marco de ejecución de sentencia que tiene que realizarse eso. Esa es mi opinión. Ya, sí, muy interesante, doctor. El doctor Ronald Anco, doctor, ¿me logra oír bien? En virtud de los comentarios que he escuchado del doctor David Pante, del doctor Juan Carlos Molleda, ¿algunas apreciaciones con relación a estas posturas? Sí, Francisco, muchas gracias. Sí, sí, bueno, dicho sea de paso, hacer extensivo también el saludo a David y a Juan Carlos. Conozco también justamente de su perspectiva siempre objetiva y seria con el análisis de los temas académicos. Muy bien. A ver, yo había señalado justamente que no existe marco normativo que permita la derogatoria de una resolución suprema. Entonces, yo había puesto como ejemplo, y cito expresamente, ¿no? La Resolución Suprema 5/2020, por ejemplo, ¿cómo es que esta deroga otra resolución suprema, que en este caso es la 200-2018-PCM? Esta resolución es de febrero 2020. Acá cuando hablan del marco normativo, esta resolución dice que de conformidad con lo dispuesto en el inciso 8 del artículo 118 de la Constitución y la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, se resuelve derogar la siguiente resolución suprema. Entonces, no obstante, habiendo revisado este marco normativo, ninguno, obviamente este inciso 8 y tampoco la ley dice expresamente o faculta expresamente la posibilidad de derogar una resolución suprema. Ojo con eso, por favor. Entonces, por eso es que yo concluía, no hay ninguna o ningún marco normativo que permite la derogatoria de una resolución suprema con otra resolución suprema. Sino lo que había dicho entonces es que en atención a este ejemplo, por citar esta resolución suprema, es que sí había un antecedente, vamos a llamarlo, de jurisprudencia del derecho parlamentario, o del derecho, en este caso, bueno, lo que aplica el Ejecutivo, como es que sí hay un antecedente de derogatoria de resolución suprema con otra resolución suprema. Pero claro, dejando claramente expresado de que no hay un antecedente sobre un indulto. Este es un caso bastante sui generis. Bueno, dicho esto, también se dijo algo muy interesante. Lo que creo acá debemos de analizar finalmente como aspecto esencial son dos cosas. Uno, la legalidad del indulto, es decir, ¿está bien hecho este indulto? Voy a utilizar la siguiente metáfora. Si voy a hacer un pastel y utilizo los ingredientes de forma debida y correcta, pues voy a tener un pastel bien hecho y seguramente un pastel que no va a lesionar la salud de nadie. En cambio, si utilizo ingredientes desproporcionados, pues el resultado va a generar justamente daños a la salud eventualmente, ¿no? Y creo que este es uno de los temas centrales de este indulto. Finalmente, ¿este indulto se gestó o no en circunstancias adecuadas? Justamente ahí tiene relevancia este caso de Kenji Fujimori y la forma como es que se gestó este indulto. Utilizaron los ingredientes inadecuados y obviamente ahora estamos sufriendo la consecuencia de un pastel que nos está generando una serie de problemas. Entonces, creo yo que con 3 dedos de frente nadie podría cuestionar o estar en contra de la forma como se gestó y como ejemplo vayamos a la investigación justamente del negociado para este proceso de indulto. Ahora, ya otro tema es el hecho finalmente de si este caso merece ser objeto de indulto o no. Y acá les decía, yo, he trabajado una tesis, por ejemplo, sobre esto, y no solamente sobre el caso Fujimori específicamente, porque no es el único caso, tampoco es el primer caso, y tampoco el último caso sobre
aquellos procesos penales donde se da una calificación como crimen de lesa humanidad y o violación a derechos humanos. Ojo, son dos cosas distintas, crímenes de lesa humanidad y o violaciones a los derechos humanos. Cada uno tiene sus propias particularidades. Que claro, un crimen de lesa humanidad implique violación a los derechos humanos, efectivamente, pero no toda violación a los derechos humanos per se es un crimen de lesa humanidad. Entonces, la conclusión a la que yo he llegado, y no solamente en este caso Fujimori, sino en una serie de casos de nuestro proceso penal o tramitados en nuestro proceso penal, es que efectivamente se ha hecho una mención meramente literal, una mera calificación literal como crimen de lesa humanidad y en algunos casos como violación a derechos humanos. ¿Y por qué digo que es literal? Porque en principio, jurídicamente, para que deje de ser literal, pues tendría que tener efectos jurídicos. Entonces, ¿cuándo una calificación correcta tiene efectos jurídicos? Por ejemplo, ya decía Juan Carlos, que una característica de un crimen de lesa humanidad o de una violación a los derechos humanos, y esto ya la Corte lo ha dicho, ¿no? Caso Barrios Altos, y en un caso muy claramente, en el caso Gutiérrez Soler versus Colombia, el año 2004, la Corte Interamericana dice, cuando exista violación a derechos humanos, no puede existir amnistía, indulto, prescripción, beneficios penitenciarios. Entonces, la pregunta es muy sencilla. Si en este caso, supuestamente, Fujimori, existe un crimen de lesa humanidad, entonces se está pretendiendo aplicar el indulto y pongámosle el apellido que se quiera, un indulto al fin y al cabo. Entonces, ¿realmente estamos frente a un caso de crimen de lesa humanidad con los efectos y consecuencias jurídicas que esto significa? Yo creo que no. Yo creo que no, y esto por dos razones. Primero, fundamento 710 hasta el 717 de la sentencia del caso Fujimori, la Corte Suprema en ese momento dice delitos contra la humanidad y desarrolla solo en 3 páginas, en estos fundamentos 710 a 717, lo que serían los delitos contra la humanidad. Y ojo, recuerden que en el derecho nada es caprichoso. Una cosa es que yo diga crimen de lesa humanidad y otra cosa es que yo mencione un delito de lesa humanidad. Obviamente, de entrada, no puede ser lo mismo. Per se, automáticamente no puede ser lo mismo. Entonces, la Corte Suprema utiliza el delito contra la humanidad. Y cuando vemos su desarrollo, y de ahí la Corte Suprema mezclando todo, dice, y esto está en el artículo 7 del Estatuto de Roma, entonces, ¿qué nos exige el Estatuto de Roma? Que haya un ataque generalizado y sistemático. La Corte Suprema analizó en ese caso, en perspectiva con los demás, que había un ataque generalizado y sistemático. La respuesta es no, no lo analizó. Y un dato mucho más importante aún, la Corte Interamericana no está facultado para analizar, para determinar cuándo un hecho es crimen de lesa humanidad o no, porque para ello está reservado el marco normativo llamado Estatuto de Roma y el tribunal llamado Corte Penal Internacional. Y entonces, ¿qué ve la Corte Interamericana de Derechos Humanos? La Corte Interamericana de Derechos Humanos califica cuando un hecho tiene la condición de violación a derechos humanos. Entonces, reitero, el tema acá es muy sencillo. Si el caso es violación o crimen de lesa humanidad, entonces hagamos lo que hagamos, se diga lo que se diga, ni siquiera deberíamos de hablar de un mínimo resquicio de indulto ni de cualquier otro beneficio como amnistía, prescripción o beneficios penitenciarios. Pero Doctor bueno, Ronalanco, permítame comprenderlo. Si se le ha dado el indulto, si se discuten estos temas, eso deja de entrever, o en todo caso, según lo que usted menciona, deja fijada la idea de que no hubo crimen de lesa humanidad. Es así, eso es lo que está así comentando. Así es. Y eso en efecto a lo que la propia Corte Suprema analiza en su momento. O sea, la Corte Suprema, a ver, esto es muy sencillo.
Si yo digo que este hecho es crimen de lesa humanidad, entonces yo tengo que demostrar y analizar que hay un crimen sistemático, generalizado. Entonces, ¿eso se analizó? No, no se analizó. Entonces, formalmente, ¿este caso fue realmente un hecho de lesa humanidad? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque no se analizó estos presupuestos. Entonces, por eso es que en nuestro ordenamiento jurídico, muchas personas salen, y obviamente ese es el resultado de este Tribunal Constitucional, en señalar finalmente, ¿hay indulto? Sí hay indulto. No sé si analizaron de forma adecuada esta perspectiva de la Corte Interamericana, repito. Yo creería que no, porque escuchamos a la gente hablar y llenarse la boca de control de convencionalidad, hablamos y dicen a cada rato, sí, el Tribunal Constitucional tiene que obedecer y apegarse al marco normativo internacional, pero analicemos la sustancia jurídica propiamente dicho, o dicho sea de paso de ello. Por eso es que yo concluyo, incluso en ese trabajo de investigación que mencionaba, que en el Perú tenemos muchos casos donde los han calificado como crímenes de lesa humanidad, como violaciones a derechos humanos. Y cuando analizan si hay crimen sistemático y generalizado o ataque sistemático y generalizado, pues el tribunal no dice nada. Entonces, es muy sencillo, simplemente es una mera calificación literal sin ningún efecto jurídico. Para terminar esta parte de mi intervención, podría ser la siguiente comparación. Ahora en los procesos penales, uno a veces llega y dice, es que este es un proceso de criminalidad organizada. Esa calificación es meramente literal cuando no tiene, por ejemplo, un plazo amplio de 36 meses de investigación. ¿Por qué el fiscal dice, esto lo voy a calificar como criminalidad organizada? Porque consecuencia jurídica va a tener mayor plazo de investigación. Entonces, es lo mismo. Si en ese momento se dijo crimen de lesa humanidad, entonces, efecto jurídico, analízame el ataque generalizado y sistemático. ¿La Corte Suprema lo hizo? No lo hizo. Entonces, es una mera calificación literal y justamente esa es la posición que tengo. Por eso es que yo creo que el indulto, en este caso, procede, sí procede, por ese problema. Repito, siempre reiterando que quiero mantenerme al margen siempre de una discusión política, social. Creo yo que el señor Fujimori está bien sentenciado, está probado los delitos que ha cometido, pero no alcanza lamentablemente jurídicamente a tener esa calificación como crimen de lesa humanidad. Bien, doctor Ronald Anco, bastante claro, bastante ilustrativo. Aprovecho para extender la invitación al doctor Ronald Gamarra, quien se encuentra conectado en estos instantes a través de esta transmisión. Si usted así lo desea, doctor, podría tomar la palabra en el extremo inferior izquierdo y emitir algunas apreciaciones sobre lo que estamos platicando. Este es un espacio académico, jurídico, y pretendemos ofrecerle a la comunidad jurídica apreciaciones desde distintos ángulos para que los beneficiados del debate o de la tertulia sean aquellas personas que se están conectando. Tenemos también entre los seguidores algunos periodistas de medios de comunicación quienes de seguro están tomando nota, como yo lo estoy haciendo, de los comentarios que el doctor Juan Carlos Molleda, el doctor David Panta y el doctor Ronald Anco nos están ofreciendo en esta interesante conversación. Y me acaba de llegar, ahora sí, voy a aceptarlo, perfecto. El doctor Ronald Gamarra acaba de enviarnos una solicitud para que podamos darle la posta. En esos instantes se está conectando el doctor Ronald Gamarra. Ahora sí, ya está. Doctor, ¿cómo está? ¿Cómo está, doctor Ronald Gamarra? Mire usted que nos permite la virtualidad, poder interactuar con profesionales desde distintas perspectivas sobre un tema tan interesante como este. Bienvenido a la tribuna de LP Pasión por el Derecho, doctor Ronald. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo por aquí. Muchas gracias por la oportunidad. Yo me he conectado para escuchar a abogados de la talla que presenta siempre LP Pasión por el Derecho. Pero gracias por la oportunidad para decir un par de cosas porque, y aquí hablo también como un eventual actor de los debates en el terreno, ¿no? Porque este tema precisamente de la consideración de los hechos de Barrios Altos y La Cantuta
como crímenes de lesa humanidad fue sustentado por los abogados de las víctimas en el juicio famoso, ¿no? Y a mí me cupo la tarea de fundamentar el tema en una sesión, 2 sesiones del juicio. Entonces, allí yo quiero contar también un poco de por qué desde la defensa de las víctimas planteamos esta consideración de crímenes de lesa humanidad. Efectivamente, nosotros, por respeto y sometimiento a las reglas del principio de legalidad, nunca planteamos que se condenara al entonces procesado Alberto Fujimori por crímenes de lesa humanidad, dado que evidentemente en el Código Penal de 1924 y sus modificaciones no existía ese tipo penal, ¿no? Así es que nosotros estuvimos de acuerdo con la acusación reformulada por el Ministerio Público que se limitó a imputar homicidio calificado, lesiones graves y secuestro. Nosotros no le pedimos más al tribunal, no somos locos, conocemos algo del derecho, y no le podíamos pedir que deje en suspenso o simplemente obvie el principio de legalidad. Nosotros lo que pretendíamos era obtener una sentencia justa y bien fundamentada. Pero para nosotros también era evidente que la mera condena a Alberto Fujimori por un delito de homicidio calificado no representaba la gravedad con que esos hechos son considerados por la comunidad internacional, ¿no? Hechos como, además, porque para nosotros estaba claro que ya para esa época existían 2 sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La primera, la de Barrios Altos, en la que por primera vez estableció que las amnistías no eran oponibles a los casos de graves violaciones a los derechos humanos. Y ojo acá, hago una primera distinción. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido tan progresiva, es tan progresiva, tan defensora de la dignidad de las personas, que no solo ha señalado que los crímenes de lesa humanidad, porque lo ha señalado, ¿no es cierto?, son imprescriptibles, inamnistiables, frente a los cuales no cabe ninguna ventaja procesal. Ha dicho que las graves violaciones a los derechos humanos, como el doctor Janco ha dicho correctamente, los crímenes de lesa humanidad son siempre graves violaciones a los derechos humanos, pero no siempre es así al revés. No es así al revés. Entonces, pero aquí la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2001 dio un paso gigante, adelantado, en la que equiparó los efectos de las graves violaciones a los derechos humanos a los crímenes de lesa humanidad. Y esa sentencia, como sabemos, es válida y obliga a todos los estados que han reconocido la competencia contenciosa de la referida Corte. Entonces, y en el caso de la Cantuta, la sentencia de la Corte sí la califica como crímenes de lesa humanidad. La califica, ahí estamos. Esa es la sentencia, ¿no? Entonces, sobre esas bases, nosotros le dijimos al tribunal que no podía, no se lo dijimos así directamente, pero entendíamos que como no podía condenarlo por crímenes de lesa humanidad, sí podía calificar los hechos de crímenes de lesa humanidad siguiendo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la Cantuta, y sobre todo siguiendo la jurisprudencia de los tribunales argentinos que habían juzgado los graves crímenes de violaciones a los derechos humanos y en las que, enfrentados a este tema, encontraron una solución para impedir ventajas procesales a los condenados por estos hechos aberrantes. Y por eso es que, sobre la base de esa jurisprudencia argentina, nosotros solicitamos que se califique los hechos previstos en el Código Penal como homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, como crímenes de lesa humanidad. Esa es la circunstancia por la que aparece
esa calificación en la parte decisoria de la sentencia, ¿no? Ahora, yo no quiero ocupar mucho tiempo, quiero escuchar a otros abogados y a juristas, pero solo quiero añadir, en todo caso, que aquí estamos hablando de la corrección o no, de la posibilidad o no de aplicar el instituto del indulto a un crimen de lesa humanidad o a una grave violación a los derechos humanos. Ya la Corte Interamericana ha dicho que no es posible. Y con esto termino. Eso no significa que dejar de lado la dignidad de los condenados por graves violaciones a los derechos humanos. En lo personal, yo insisto, nadie nunca, por más aberrante que sea el crimen que haya cometido, debe morir en la cárcel. Pero la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, y esta es mi apreciación, que no procede el indulto, o sea, no solo lo ha dicho en términos generales, básicamente resolvió después, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, incluso en este caso de Barrios Altos y La Cantuta, que hay que buscar una solución intermedia que respete la dignidad del condenado enfermo y el derecho a la justicia de las víctimas. Y eso nunca puede ser el perdón de la pena, porque estos crímenes son imperdonables. Es decir, que hay fórmulas alternativas cuando una persona, un condenado, se encuentra, digamos, con una enfermedad terminal. Evidentemente hay posibilidades como la prisión domiciliaria, los permisos extendidos de salida, el envío a un establecimiento médico, etcétera, etcétera. E incluso disminución de la pena, pero eso sometido además a expresas consideraciones, ¿no? Como haber pedido perdón, haber reparado el daño, haber contribuido con esclarecimiento de los hechos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que no se dan en el caso de Alberto Fujimori. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Vamos a proseguir con la ronda de intervenciones, pero no, doctor Ronald Anco, el doctor Ronald Gamarra. Doctor Ronald Gamarra, nos acaba de llegar una pregunta para redondear la idea. ¿Cuáles son sus apreciaciones? Si podría responderla brevemente y ya no lo interrumpimos más. ¿Cuáles son sus apreciaciones puntuales con relación a esta decisión del tribunal de restituir el indulto a Fujimori? Perdón, ¿me está preguntando? Sí, doctor, es una pregunta que nos acaba de llegar por interno, de manera muy puntual para que podamos proseguir con la ronda de intervenciones con relación a este tema. Entiendo que es un habeas corpus presentado contra resoluciones judiciales. Los efectos de las sentencias en estos casos son anulatorias. Eso quiere decir que el Tribunal Constitucional debería devolverle al juez de la investigación preparatoria el tema para que emita un nuevo pronunciamiento. Evidentemente, ese juez, me parece que es el doctor Checli ahora, en reemplazo del doctor Núñez Julca, ese juez supremo tendrá que decidir entre los argumentos que desconocemos por ahora, que presente la sentencia del Tribunal Constitucional y los parámetros establecidos expresamente en la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de supervisión de Barrios Altos y La Cantuta, y que en todo caso también responda a la profusa jurisprudencia establecida por la propia Corte. Bien, doctor, muchas gracias. Le agradecemos mucho su disposición de parte de LP Pasión por el Derecho de compartir sus apreciaciones sobre ese tema coyuntural. Estoy completamente seguro de que las ideas suyas que hoy acaba de ofrecernos van a ser materia de estudio de los estudiantes de Derecho, personas interesadas en el ámbito jurídico que se encuentran conectadas a través de este space de Twitter. Vamos a continuar con la ronda de intervenciones junto al doctor David Panta
para que pueda ofrecernos sus perspectivas en atención a lo que se ha discutido o lo que se ha conversado durante estos minutos de Space. Centrémonos en ello para que podamos seguir un mismo hilo conductor y de esa manera hilvanar una a una las ideas de cada uno de los panelistas. Doctor David Panta, ¿me escucha? ¿Me escucha sí? Francisco, ¿me escuchan también? Perfecto, doctor. Lo escuchamos con atención. Gracias. A ver, hay tanto por hablar, pero vamos, como dices tú, a centrarnos, a centrar el análisis, ¿no? A ver, he escuchado al doctor Juan Carlos respecto a lo que tendría que hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto? Como pronunciamiento final, y él dijo a efecto de cerrar de una vez estos temas, ¿cierto? Pero no sé si a mí, por lo menos, o a quienes lo han escuchado, no por lo menos ha quedado claro qué es lo que tendría que hacer la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bajo qué norma, citando quizá algún precedente para corregir lo hecho, en el supuesto negado que esté mal, obviamente, lo hecho por el Tribunal Constitucional peruano. Y digo esto ¿por qué? Porque ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como yo siempre he señalado, no tiene capacidad de revocar nada, sino declarar la incompatibilidad de un fallo de un determinado país, ¿no? Adscrito a la convención, ¿cierto? Cuando vulnera reglas convencionales dadas en anteriores sentencias donde se ha determinado violación de derechos humanos y por ende reparaciones posteriores, ¿cierto? Lo que yo advierto aquí es que ya sucedió en la sentencia Villestein. Y en la sentencia Villestein, el doctor Javier Villestein baja la pena a los Colina y señala que no había lesa humanidad. Ahí sí se trabajó lesa humanidad. Yo tengo un trabajo abundante escrito en Gaceta Jurídica donde analicé dos sentencias supremas que las llamé sentencias contradictorias, la sentencia del doctor César San Martín y la sentencia del doctor Javier Villestein, precisamente en este caso, por el tema de lesa humanidad. ¿Y qué dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Porque, como yo te dije, ahí mal hicieron los periodistas en desinformar que la Corte había ordenado la anulación. No, la Corte señaló que había una incompatibilidad y que vía acción de amparo el Perú tenía que corregir ese defecto. ¿Y qué hizo el Perú? Otra Corte Suprema anula el fallo Villestein. O sea, no se respetó lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que era la justicia constitucional vía la acción de amparo, o vía el amparo, como lo llamó. Entonces, pero ahí hay un tema, Francisco, que la Corte señaló que la sentencia de Javier Villestein era incompatible con sus reglas y que el Estado debería corregir vía la acción de amparo. Claro, porque quizá se entendía que un fallo de la justicia ordinaria, en este caso la justicia suprema, de la Corte Suprema, la justicia ordinaria en grado de Corte Suprema, podía ser corregido por otra instancia, que en este caso es la instancia constitucional. Pero acá no estamos ya ante la instancia, ante la Corte Suprema. Acá estamos que el máximo, el guardián, el intérprete de la norma normarum, esto de la Constitución, ha dicho, ya ha restituido los efectos de un indulto. Entonces, cuando le haces tú la pregunta a Juan Carlos, ¿y qué tendría que hacer? Juan Carlos más o menos, lo entendí mal o escuché mal, en que tendría que haber que haya un nuevo fallo, ¿cierto? Un nuevo fallo de parte del Tribunal Constitucional, y eso es imposible. Jurídicamente eso sería imposible. Y de ser posible, esto es, de que mande a corregir esta sentencia, no por el mismo Tribunal Constitucional, sino por otra instancia, ¿cuál instancia sería? O sea, yo planteo el debate bajo estas preguntas. ¿Qué tiene que hacer en el supuesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señale y diga, esa sentencia del Tribunal Constitucional es incompatible con mis resoluciones, ya, ¿cómo la corrijo?
¿Usted cree que el Tribunal Constitucional va a emitir una nueva sentencia y va a anular su misma resolución? ¿O qué otra instancia se va a abrir? Por lo menos ya se ha señalado que el presidente de la República no podría dejar sin efecto una resolución judicial. Por lo menos no en mi parecer. Jurídicamente yo creo que eso es imposible, más allá de lo que señale Ronald Anco, que me parece también respetable. Ahí pongo el debate. Ahí centro el debate. ¿Qué tendría que hacer la Corte de Derechos Humanos para, cierto, una vez declarar la incompatibilidad de la sentencia, de qué manera se puede corregir si estamos hablando de la máxima instancia constitucional? Bueno, ese es un punto que lo dejo ahí. Y el otro tema, lo que señala Ronald Hanco, me parece súper importante cuando dice el tema de, en efecto, yo he leído 3 veces la sentencia Fujimori y valgan verdades, no veo desarrollo alguno de lo que es el delito de lesa humanidad, por eso es que escribí este artículo, lo que sí la encontré en la sentencia de Javier Biestein. Y precisamente donde señala Ronald Anco en el sentido de que el núcleo duro, el núcleo gravitante de la lesa humanidad es el ataque sistemático. Y eso no lo vi en la sentencia Fujimori. Eso no lo vi. Y por eso es que yo siempre he señalado que Fujimori incluso cuando salió la sentencia, no fue condenado por lesa humanidad. La parte de crímenes contra la humanidad es un aspecto declarativo, pero que lamentablemente, siendo un aspecto declarativo, sí surte efectos jurídicos, la imprescriptibilidad, la no amnistía, ¿cierto? Tiene efectos perjudiciales, aparte del estigma de monstruo de una persona. Porque no solamente tiene este tipo de efectos jurídicos, no tiene efectos sociales. No es lo mismo matar en grado de asesinato a una persona que haber vulnerado derechos humanos. O sea, definitivamente, no es igual. Entonces, yo sí entiendo algo, es que crímenes contra la humanidad es una declaración, pero con unos efectos perjudiciales para el condenado, ¿cierto? Ahora, respecto de que si el fondo de esta sentencia, el Tribunal Constitucional, está bien o está mal, yo creo que ahí sí no podríamos analizarla en estricto sentido porque todavía no tenemos el texto. Tema de la enfermedad, si es que la Corte Suprema lo puede revisar, ¿no? Las particularidades que tiene este indulto, su rapidez, etcétera, todo ello debemos esperar el texto. Lo que nosotros estamos discutiendo aquí son puntos centrales de que, más allá de ello, que habrá otra discusión sobre este punto, ¿cierto? Es que podría ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dejar sin efecto, o para que el Perú deje sin efecto una resolución de la máxima instancia constitucional. Y lo otro, definitivamente, es que comparto con Ronald Anco en el sentido de que pues no se hizo un análisis de lo que fue lesa humanidad, se dio el punto declarativo crímenes contra la humanidad, pero con estos matices perjudiciales para el condenado. O sea, y lamento, definitivamente, y lo digo porque yo no me cuesta, hay que decir las cosas como son, ¿cierto? Bueno, así me lo enseñaron, ¿cierto? Lamento que en algún momento uno de los jueces supremos que lo condenó, después de años haya señalado y haya dicho pues que no fue pues, Fujimori condenado por delitos de lesa humanidad, con lo cual pues siempre se había pensado que así había sido, salvo algunos, ¿no?, juristas que entendían que eso no era solamente un aspecto declarativo porque no estaba tipificado en el Perú. Bien, esa es mi intervención. Gracias. Bien, doctor Juan Carlos, lo han emplazado, doctor, y eso es lo entretenido de un debate académico que despierta pasiones como las que nos acaba de ofrecer el doctor David Panta. Doctor, en respuesta, ¿qué podría arguir? Mira, a ver, yo creo que en principio, a ver, lo puntual. En el artículo 121 del nuevo Código Procesal Constitucional hay recursos que permiten, claro, hay un tema ahí de plazo, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo,
hay el recurso de subsanación, por ejemplo, cuando hay un error material, ¿no es cierto? Claro que hay un plazo ahí, ¿no es cierto? Entonces, de repente, si la Corte Interamericana se pronuncia y dice, oye, esto es incompatible, ajusta eso, de repente habría que pensar en alguno de esos mecanismos. Ahora, el Tribunal Constitucional sacó un libro que se llama La cosa juzgada constitucional, donde reconoce la potestad del Tribunal Constitucional para declarar nulas sus resoluciones cuando estamos ante casos de incorrecciones graves, dañosas, insubsanables. Y es el caso Cardosa, es un caso Cardosa, donde el Tribunal Constitucional, digamos, reconoce cuando hay un manifiesto error, ¿no es cierto? Se ha citado alguna norma que no existe o que está derogada. Sí, o sea, yo creo que también tiene que ver con qué, digamos, con qué modelo de juez trabajamos. O sea, hay el juez boca de la ley que viene del constitucionalismo, digamos, de nuestra tradición jurídica, ¿no? El juez francés, ¿no? Es el juez que no podía, era la boca, él no podía agregar nada, ¿no? El juez que históricamente estaba sometido a la asamblea legislativa en Francia, ¿no? Ese es el modelo de juez boca de la ley. Y luego tenemos el modelo de juez del constitucionalismo norteamericano, ¿no? Que es el juez que crea el control de constitucionalidad. Es el juez que inaplica una norma del Congreso porque la considera que va contra la constitución política. Entonces, en el marco de un proceso de control constitucional, ¿no es cierto? No hay ese ritualismo procesal que existe en los procesos ordinarios. Entonces, el juez, digamos, su primera obligación es proteger derechos fundamentales. En el artículo 2 del título preliminar del Código Procesal Constitucional dice la tarea, la función de los procesos constitucionales es, en primer lugar, defender, digamos, defender los derechos fundamentales y garantizar la supremacía normativa de la Constitución. Entonces, si hay un pronunciamiento de la Corte, o sea, la Corte va a decir, esto es incompatible con esto. Esto es incompatible, ¿no es cierto? Y va a combinar al tribunal a que ajuste. Yo creo que, digamos, por eso se habla incluso en el artículo 3, si no me equivoco, del Código Procesal Constitucional, dice que un poco que las formas tienen que adecuarse a la finalidad, ¿no? Peter Haberle habla de la interpretación teleológica de las normas procesales. La interpretación teleológica significa, claro, con cierto límite, ¿no es cierto? Pero las normas procesales tienen que adecuarse a la finalidad. Por eso es que incluso se reconoce la posibilidad de que bajo determinadas circunstancias y cumpliendo determinados requisitos, esto se pueda convertir un proceso de amparo en un proceso de cumplimiento. En fin, hay que recordarnos, ¿se acuerdan de esa famosa, el caso de esta cadete embarazada, ¿no es cierto? Si no me equivoco, ella presentó un habeas corpus y al final se convirtió en un amparo. Entonces, estamos en el marco de procesos constitucionales, procesos donde el ritualismo procesal, digamos, no tiene la misma intensidad. Sí, ciertamente se deben respetar reglas procesales, obviamente, ¿no es cierto? Pero yo creo que en el marco de los procesos constitucionales, yo creo que el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? Sí podría tranquilamente rectificarse. Nosotros, por ejemplo, en el caso Chilachambila, que es este caso donde el Tribunal Constitucional ha dicho que no existe el derecho a la consulta, hemos presentado un recurso de subsanación, le hemos dicho, oye, acá hay un error material. Tú en todas estas sentencias has dicho que el derecho a la consulta es un derecho de rango constitucional, ¿no es cierto?, protegible por el amparo y has sacado esto. Pero aquí, en esta, has dicho todo lo contrario. Consideramos eso un error material y a través de ese recurso le estamos dando la oportunidad a que se rectifique. Obviamente, si no lo hace, evaluaremos y muy posiblemente iremos a la comisión y luego a la corte. Entonces, yo, digamos, por ahí yo no yo respeto mucho, obviamente, y creo que esa es una materia opinable y creo que necesitamos más de estos espacios, pero yo por ahí no encontraría mucha dificultad, ¿no? Nos hemos comprometido, hemos firmado, ratificado la Convención Americana, hemos reconocido la competencia de la Corte, hay un fallo, hay una cosa juzgada convencional que tiene que ser respetada, ¿no? Y eso es clave. Ahora, la forma de hacerlo yo creo que podemos discutir. En principio, la Corte respeta mucho y tiene claro que digamos, que el primero que tiene que arreglar esto es la justicia interna. Si esto no funciona, si el Estado digamos, no es capaz de hacer eso, recién interviene y incluso yo creo que
mucho como los amparos contra sentencias, ¿no? Oye, tú has emitido una sentencia, pero has violado estos derechos procesales, ¿no es cierto? Vuélvete a pronunciar, pero esta vez respeta esos derechos. Yo por ahí no encontraría mucha dificultad y con todo respeto no estaría de acuerdo con una posición que, digamos, intenta sostener que como no habría, digamos, literalmente un mecanismo procesal, no habría. No nos olvidemos, termino con esto, que no se puede invocar derecho interno para incumplir con tratados de derechos humanos, con obligaciones asumidas en el marco de el derecho internacional de los derechos humanos, ¿no? Ahí está el convenio de Viena en los artículos 26 y 27, ¿no? Bien, doctor, muchas gracias. Vamos llegando a la parte final de esa transmisión. Voy a pedirle conclusiones a cada uno de los panelistas, comenzando por el doctor Ronald Anco. Doctor Ronald Anco, algunas conclusiones para finalizar su tiempo de intervención en este Space Twitter, que a propósito es el primer Space de LP Pasión por el Derecho. Vamos a seguir incidiendo en temas coyunturales como estos en las próximas semanas o tal vez en los próximos días, al dictado siempre de lo que la coyuntura nos exija. Doctor Ronald Anco, sus conclusiones sobre este tema tan interesante. Muchas gracias, Francisco. Sí, bueno, a ver, en principio voy a referirme un poco a lo que ha dicho el doctor Ronald Gamarra. Y tengo que decir además que la verdad que me encuentro plenamente satisfecho porque mi tesis de máster en su momento, estructurado el 2016, culminado el 2017, llegaba a la conclusión de que este caso y otros, porque no solamente analicé el caso Fujimori, llegaba a la conclusión de que eran meras calificaciones literales. Yo utilicé este término, meras calificaciones literales, sin efectos jurídicos. Y el año 2018, el propio magistrado César San Martín dice, son declaraciones o son meramente declarativas. Y ahora el doctor Ronald Gamarra también dice expresamente que con conocimiento de leyes, porque obviamente sabemos de su prestigio académico también coincide y reconoce que solamente era meramente declarativo. Entonces, por eso decía, me encuentro satisfecho porque finalmente mi hipótesis de tesis, estructurado todavía el 2016, trabajado y publicado el 2017, se confirma y veo que finalmente pues no estuve errado. Ahora bien, el mecanismo. ¿Qué es lo que podríamos hacer finalmente a manera de conclusión? Pues bueno, con la clara advertencia, por favor, de que efectivamente no sabemos cuáles son los fundamentos de lo que está diciendo el Tribunal Constitucional, porque dicho sea de paso, me mantengo bastante expectante por la metáfora que señalaba hace un momento. A mí no me cabe duda que este pastel llamado indulto ha sido elaborado en un contexto no adecuado. Entonces, este pastel al consumir nos está generando dolores de cabeza porque el producto no está bien preparado. Entonces, por eso, expectante de qué es lo que va a decir el tribunal o qué es lo que está diciendo el Tribunal Constitucional para legitimar la forma como se gestó el indulto. ¿De acuerdo? Un aspecto de discusión y que creo que ya quedó zanjado es cuando hay delitos o crímenes de lesa humanidad, no procede el indulto. Este caso era o no crimen de lesa humanidad, creo que quedó también zanjado que no era un crimen de lesa humanidad. Entonces, la razón es esperar qué dice el Tribunal Constitucional en el contexto de cómo se gestó este indulto. Yo creería finalmente que el mecanismo que correspondería en este momento de forma muy general sería una cosa juzgada fraudulenta. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido la gestora de esta figura de la cosa juzgada fraudulenta. Y para no salir de contexto simplemente, en el propio caso Barrios Altos, donde se analizó, por ejemplo, leyes de amnistía a los militares que en ese momento habían generado matanzas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, y el propio gobierno se encarga de dar leyes de amnistía, la Corte Interamericana dice que esas leyes carecen de legitimidad, porque prácticamente lo que se estaba haciendo ahora era encubrir matanzas, delitos. Entonces,
ahí es donde genera la figura de la cosa juzgada fraudulenta. Es decir, es cierto que termina el procedimiento con una sentencia, pero el procedimiento, es decir, la elaboración de ese pastel en ese contexto, pues ha sido fraudulento. Entonces, por eso es que yo creería en este momento, y dicho sea de paso también, para ser sincero, la salida más fácil es que podría ser una cosa juzgada fraudulenta. Habrá que revisar expectantes de cuáles finalmente van a ser los fundamentos. Seguramente esto va a dar todavía para mucha discusión, pero bueno, estaremos ahí dispuestos siempre que se nos requiera también para hacer las aclaraciones respectivas. Y muchas gracias también a todos los que han acompañado. Gracias, Francisco. Muchas gracias a usted, doctor. Nosotros también, desde la redacción de la EP Pasión por el Derecho, estamos expectantes ya queremos revisar, pero bueno, vamos a esperar con calma que llegue la resolución del Tribunal Constitucional para poder devorarla y poder explicarla a lo largo de distintos artículos que vamos a comenzar a publicar en lpderecho.p en atención a esa decisión del Tribunal Constitucional. Vamos a pasar a escuchar las conclusiones del doctor David Panta. Doctor, lo escuchamos con atención para poder finalizar esta transmisión en vivo. Sí, gracias. A ver, parto por una conclusión. Yo creo que ahí sí no comparto con Ronald Hanco, no comparto lo que él señala, porque, a ver, yo comparto cuando él señala y dice que el aspecto esto de crímenes contra la humanidad es declarativo. Ahí estamos de acuerdo. Es declarativo porque no lo podían condenar a Fujimori porque no había ninguna familia de delitos de lesa humanidad para el día de los hechos, para el momento de los hechos. O sea, estoy de acuerdo ahí. En lo que no estoy de acuerdo es cuando Ronald dice que esa declaración no tiene efectos jurídicos. ¿Cómo no va a tener efectos jurídicos si precisamente las ONGs y que tutelan derechos humanos precisamente ha sido el caballito de batalla que un indulto no se le da a quien es condenado, ¿cierto?, por delitos de lesa humanidad, y que así lo dijo la Corte Suprema, la Sala Penal Especial en su momento, confirmada por otro magistrado de la misma Corte Suprema? ¿Cómo no podría tener efectos jurídicos esa declaratoria si precisamente no le cabe la amnistía, no le asiste la prescripción, no le asiste el indulto, no le asiste no le asiste beneficios premiales, penales y procesales al imputado? Entonces, ahí sí me aparto de lo que Ronald señala. O sea, para mí sí tienen efectos jurídicos. ¿Cómo no va a tener? Precisamente una de las discusiones es esto. Sí tiene efectos jurídicos. El otro punto es que me parece, a ver, señala Juan Carlos que el mismo Tribunal Constitucional podría anular su sentencia, así, algo así, o corregirla. Bueno, yo creo que las correcciones, hay un artículo, ¿cierto?, en el sentido de que el Tribunal Constitucional sí puede anular su sentencia, pero siempre y cuando existan errores materiales, pues, insubsanables. Pero acá no, pues acá no estamos ante errores materiales. El Tribunal Constitucional es consciente de lo que ha hecho. O sea, es una decisión de fondo que ya, como dices tú, Francisco, la vamos en su momento a conocer, la vamos a digerir, la vamos a saborear y vamos a ver los puntos claves donde se va a centrar la nueva discusión o afianzar ya la que tenemos. Pero, como vuelvo a repetir, eso ya va a ser una materia de un tema posterior, ¿no? Entonces, lo que también aquí, por lo menos no me ha quedado claro a mí, de qué forma la Corte Interamericana de Derechos Humanos podría, cierto, en clave de corrección, que la justicia peruana corrija algo que ha hecho el Tribunal Constitucional. Yo sí considero que si la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite una resolución no pidiendo la corrección, sino ellos mismos corrigiéndolo, definitivamente, sin temor a decirlo, sin duda, considero que habría una intromisión a nuestra legislación nacional. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final
este space en Twitter, el indulto a Fujimori bajo análisis. El doctor Juan Carlos ha tenido un pequeño problema técnico, me está escribiendo por interno. Vamos a ver si es que se puede conectar nuevamente para que pueda ofrecer sus conclusiones. De lo contrario, estaríamos dando por finalizada esta transmisión. Es el primer space de Twitter que organiza LP Pasión por el Derecho, el portal jurídico más visitado de todo el Perú. Estamos tratando de conseguir la sentencia para poder ofrecerla a toda la comunidad jurídica y poder orientar de mejor manera nuestras opiniones en atención a un texto académico, como lo es esa sentencia del Tribunal Constitucional, tan polémica que ha encendido el debate académico y que hoy nos motiva a poder producir este tipo de espacios en los que podemos dialogar junto a especialistas de manera virtual, acortando las brechas físicas para poder comentar desde el plano académico, estrictamente académico, un asunto político, es cierto, político, pero que no deja por ende de ser jurídico. A ver, el doctor Juan Carlos me comenta que tienen problemas técnicos, por ende vamos a dar por finalizada esta transmisión, este space se va a quedar registrado aquí en nuestra cuenta de Twitter de LP Pasión por el Derecho. Nos vemos en una próxima edición del Space LP. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias, doctor Ronald Gamarra, al doctor Ronald Anco y doctor David Panta por sus intervenciones y el doctor Juan Carlos también para cuando vea la grabación de esta transmisión a través de Space Twitter. Muchísimas gracias. Damos por finalizada la transmisión.